Y estamos en línea con Dante Lobos, quien es periodista del Canal 4 de Esquel, allí en la provincia de Chubut. Con él vamos a conocer las últimas precisiones sobre la desaparición de Santiago. Dante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Paula, también. Por supuesto, a todos los televidentes. Muchas gracias a la gente de Canal 13 por la preocupación y por el interés de tomar contacto con nosotros y en este caso conmigo para poder conocer alguna información respecto a esta situación que ustedes han comentado y han resumido a través de las imágenes también. Lamentablemente, después de 7 días no se conoce aún el paradero de Santiago Maldonado, que como bien se señalaba allí, desapareció el 1 de agosto pasado en el sector que ustedes mencionaban, la zona de Cusamen, allí donde está ocupando ya desde el 2015 el pull-off en resistencia del departamento Cusamen, y él, como ustedes señalaban también, participaba, por lo menos en estas últimas horas, y acompañaba a la comunidad. En esas circunstancias, cuando se encuentra con un procedimiento por parte de Gendarmería, que además de intentar despejar la ruta, ingresó a este sector y se produjeron corridas y según los primeros testimonios que se conocieron, habría sido visto que la Gendarmería lo había corrido en ese lugar y también hay testimonios que indican que lo habrían subido a una camioneta de Gendarmería y que de allí, bueno, nada más se sabe de Santiago Maldonado. Ustedes lo mencionaban también, la verdad es una situación realmente grave, preocupante, una angustia enorme, principalmente para la familia, para sus hermanos, para Sergio, para su madre, para su abuela. Hoy hablábamos también con su cuñada, con la esposa de Sergio, y nos manifestaba que realmente están en una situación muy, pero muy angustiante. Y esto que ha generado una enorme repercusión también aquí en la comunidad y una enorme preocupación en toda la comunidad. Dante, ayer conversábamos y nos contaban que no iba a ser una marcha, que iba a ser una concentración. Contanos cómo se desarrolló, en qué marco, quiénes acompañaron, cómo fue lo de ayer. Bueno, en la jornada de ayer, tanto en la ciudad de Esquel como en diferentes lugares de la República Argentina, porque ustedes lo han visto así, lo han notado, se produjeron estas movilizaciones, estas marchas o estas concentraciones. Puntualmente en San Carlos de Bariloche estuvo Sergio y parte de la familia, el hermano de Santiago. En la ciudad de Esquel, quienes están al frente de la convocatoria es la gente de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con su filial aquí en la ciudad de Esquel, y una serie de vecinos autoconvocados que, como digo, están realmente preocupados por esta situación puntual y que vienen siguiendo con detenimiento la situación de fondo, digo, todo lo que ha generado todo esto y que ahora nos encuentra hablando de la situación de Santiago. Como decíamos, bueno, los vecinos que se congregaron, generalmente aquí la congregación es en la plaza para luego marchar hacia diferentes puntos. En este caso se ha marchado hacia la sede del Juzgado Federal, donde entiende el doctor Guido Otranto. Se ha realizado con absoluta tranquilidad esta manifestación y el pedido, como decimos, y la consigna, como lo señalaban ustedes, de que aparezca Santiago y de que aparezca vivo, por supuesto. Dante, vos lo indicabas inicialmente, hay testigos que señalan que lo subieron a una camioneta que estaba golpeada, que esa camioneta era de Gendarmería. ¿Ese es el último indicio que hay sobre Santiago? ¿Habría sido detenido junto a otras personas? ¿Alguien lo vio, por ejemplo, en algún predio de Gendarmería? No, la última información que se conoce de Santiago es la que pudo aportar gente de la comunidad, que lamentablemente no lo ha refrendado, digo, a través de otro tipo de comunicación en la propia justicia. Esto hay que decir también, las comunidades o parte de los integrantes de las comunidades, la verdad, tienen una enorme desconfianza y hasta temor de las fuerzas federales o las fuerzas provinciales de seguridad, por eso, digamos, a veces no se acercan a aportar algunos datos, pero lo que tenían que decir lo dijeron en esa primera instancia. Santiago, el día anterior a que Gendarmería llevara adelante este despeje de ruta y estas otras acciones que luego se sucedieron, estuvo allí en el pull-off en resistencia del departamento de Cusamen, en ese sector que está ocupado desde marzo del año 2015, y en la jornada posterior, bueno, se produjo, como digo, este procedimiento de Gendarmería Nacional y estas corridas. No hubo otros detenidos, ¿sí? Y lo que mencionan esos testimonios es que Santiago fue corrido por la Gendarmería y algunos dicen haber visto cómo lo subían a una camioneta blanca con algún distintivo verde, característico esto de Gendarmería Nacional, y lo habrían trasladado por lo menos en dirección a la ciudad de Esquel. Luego de eso no se tiene absolutamente ninguna otra información de Santiago. Lamentablemente, bueno, digo, el operativo ha comenzado y se realizó un rastrillaje en la jornada del sábado, pero poco suma, digo, a todo esto que Gendarmería por lo
menos siga involucrado de alguna manera en estas situaciones, permanece con personal en la zona de la ruta, por ejemplo, eso es uno de los temas. El Ministerio de Seguridad, a través de su titular, Patricia Bullrich, hasta llegó a decir que ni siquiera tenían corroborado que Santiago haya estado en el lugar, digo. Entonces esto verdaderamente preocupa a la comunidad y por supuesto a la familia de Santiago, porque entienden y apuntan, como ustedes señalaban, a Gendarmería, pero además estas acciones que lleva adelante el gobierno nacional de quizás, ofrecer ahora una recompensa, de hacer algunos peritajes o búsquedas o rastrillajes, pero entienden que no se ha hecho lo suficiente y no se hace lo suficiente respecto a la búsqueda de Santiago. Justamente Dante iba a preguntar cómo había sido recibida esta oferta de recompensa de 500.000 pesos por algún dato que pudiera aportar a alguien acerca del paradero de Santiago, ¿no? Bueno, yo hoy hablé con la esposa de Sergio, ¿sí? del hermano de Santiago, y ellos más que la recompensa lo que piden es que el Estado se ponga al frente de la búsqueda y que aporte datos certeros. La familia lo ha dicho también, desde un primer momento no se han puesto en contacto con ellos de ninguna manera, ¿sí? Ellos son los que viajan permanentemente desde Bariloche, donde residen, hacia la ciudad de Esquel a reunirse con el juez federal o con el defensor oficial, pero no han recibido desde un primer momento ningún contacto. Menos ahora, digo, con ya incluso arriesgar esta hipótesis de que Santiago ni siquiera estaba en el lugar, ni siquiera ahora están esperando un contacto, ni mucho menos. Y bueno, esto quizás puede ayudar a que alguien pueda aportar algún dato, ojalá que sea así. Pero la verdad, como digo, la familia no ha tenido contacto con el Ministerio de Seguridad, no han recibido por parte del Ministerio de Seguridad algún llamado, algún contacto personal, y la verdad que lo único que están esperando los familiares es la aparición de Santiago, algún dato certero. Esta mañana, en declaraciones a medios de Capital Federal, el gobernador Das Neves aseguró que los atacantes, así lo ha denominado, son delincuentes que de mapuches no tienen nada, y descalificó a quienes participaron de esta protesta en la Ruta Nacional 40, donde se produjo la desaparición de Santiago. ¿Cuál es la mirada que tienen los vecinos de Esquel, los vecinos de Chubut, de los mapuches que se manifestaron y sobre todo de los dichos del gobernador? Bueno, hay en esto, por supuesto, distintas miradas. Hay quienes convalidan esa mirada que tiene el gobernador de la provincia y algunos de sus ministros, que incluso han tratado de terroristas a algunos de los manifestantes mapuches, como digo, que se vienen realizando estas manifestaciones ya desde hace algún tiempo. Más allá de las situaciones puntuales, de los hechos que han ocurrido, que están denunciados y sobre los cuales la justicia, el propio Estado, ha arrojado ningún tipo de claridad. Miradas sobre esto, por supuesto, hay diferentes miradas. Pero claro, la que llegan quizás a través de la voz del gobernador o de sus ministros, como digo, hasta calificando de terroristas, algo que es una calificación legal, digo, no se puede hacer gratuitamente ni livianamente una calificación de este tipo, algo que incluso la justicia federal ha negado en su momento cuando la justicia provincial pidió que trate a la justicia federal bajo la ley antiterrorista de estas situaciones, y la justicia federal se lo negó y lo puso en el marco de los reclamos sociales a esto, y que debía ser la justicia provincial la que debía entender en esta situación. Sin embargo, así sigue esta campaña de desprestigio para con la comunidad y para con el Pulofa en Resistencia del departamento Cusamen. Buena parte de la comunidad también tiene otra visión, entiende cómo es la cuestión, entiende cómo es la cuestión de fondo, sobre todo en esto, porque aquí lo que se ha puesto en debate desde un principio, y es realmente largo para charlar y para discutir y para debatir seguramente, pero lo que se ha puesto en debate, creo que desde el principio, ojalá no se desvíe la atención sobre esto, es lo que tiene que ver con las comunidades, con los pueblos originarios y los derechos avasallados durante tantos años en la República Argentina, y que no se ponen en discusión y que no están en agenda de ningún partido político, de ninguna gestión de gobierno, sea kirchnerista o no kirchnerista, sea de Cambiemos o no sea de Cambiemos. No está en las gestiones provinciales, no está dentro de las legislaturas. Creen que la única manera de reconocer derechos de los pueblos originarios es entregar algunas hectáreas de tierra a través de algún organismo, pero hay otra cuestión muy de fondo, que es, como digo, lo que ha sucedido con los pueblos originarios de punta a punta en la República Argentina. Hoy eso no está en discusión para nuestros dirigentes políticos, entonces desvían hacia otras cuestiones. Reitero, se ha hecho una simplificación, sobre todo de parte de los medios porteños, una simplificación irresponsable y seguramente interesada también, de querer vincular cada hecho que ocurre aquí en la Patagonia de violencia
con el RAM. El RAM para los medios porteños es igual a la comunidad que está ocupando ese sector allí en el departamento de Cusamen. E incluso las vinculaciones terminan con estos hechos que han ocurrido en Buenos Aires. No hay ninguna prueba, por ejemplo, de esto que ocurrió en Buenos Aires, en la Casa del Chubut, o luego en la marcha y posterior a la marcha que se realizó ayer también allí en Buenos Aires pidiendo la aparición de Santiago. Ninguna vinculación directa con el RAM y menos con la comunidad que está allí en el departamento Cusamen. Hay una desinformación importante y malintencionada, sobre todo, sobre esto. La gente aquí lo sabe también. Los mapuches, como otras comunidades de pueblos originarios, para nosotros, para muchos de nosotros, no son un capítulo en el libro de historia. Son nuestros vecinos. Muchos de nosotros, o no particular, pero nuestros vecinos son descendientes de esas comunidades que fueron desalojadas durante tantos años. Aquí mismo, a unos metros de la ciudad de Esquel, a unos kilómetros de la ciudad de Esquel, con desalojos violentos que han ocurrido. No son parte de la historia, son parte del presente y del futuro también, pero bueno, de eso no se habla, de eso no se discute en el arco político en general. Dante, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido realizar esta radiografía de lo que ocurre realmente en Esquel con la desaparición de Santiago y sobre todo lo que implica visibilizar el reclamo mapuche desde todo lo que implican los valores y los conceptos culturales que tradicionalmente intentan defender, incluso a costa de la represión policial. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes, Pablo, y para toda la gente. Muchas gracias por el contacto y bueno, seguimos, por supuesto, aquí cuando ustedes lo dispongan informándolos desde la ciudad de Esquel.